Jacobo, hijo de Zebedeo. El nombre Jacobo proviene de Jacob. Es una clara conmemoración del patriarca Jacob, hijo de Isaac. ¿Sí? De por sí ese nombre es muy común. En el Nuevo Testamento hay muchos Jacobos. Son varios realmente. De hecho, dos de los apóstoles se llaman Jacobo. Tenemos a este Jacobo, hijo de Zebedeo, y tenemos a Jacobo, hijo de Alfeo. Eran dos apóstoles con el mismo nombre. Por eso es que este Jacobo se le llama en la tradición de la iglesia el mayor. Primero, porque se cree que este Jacobo es hermano mayor de Juan. Y segundo, para diferenciarlo del otro Jacobo que mencionan en los últimos nombres de la lista de los 12 apóstoles. Bueno, entonces, aunque contamos con poca información del Jacobo que hoy vamos a estudiar, nos es suficiente para aprender de uno de los siervos de Cristo más importantes sobre la tierra. A propósito, el mayor me parece a mí un apodo muy preciso para describir la obra de gracia en la vida de él. Y que, por cierto, antes no se llamaba el mayor, antes era un hijo del trueno. Vamos a mirar, le invito a ser muy ágil. Estaré utilizando el Nuevo Testamento de las Sociedades Bíblicas Trinitarias, ¿sí? Les invito a ser muy ágiles en la búsqueda de los versículos y vamos a distribuir la enseñanza en 2 puntos. En el primer punto vamos a mirar bajo este titulillo, Jacobo el Boanerge. Vamos a estudiar, vamos a hacer especial énfasis en el carácter de este hombre que se caracterizará por ser un intolerante apasionado. Y vamos a verlo especialmente en los evangelios, pues es allá las mayores fuentes que tenemos. Y el segundo punto, vamos a analizar la obra ministerial de este apóstol bajo el titulillo, pues, el apóstol Jacobo. Bueno, comencemos entonces. Primer punto, Jacobo el Boanerge, intolerancia apasionada. Bien, vamos a Mateo 4:21. Vamos a ir a varios textos. Espero en el Señor tener el tiempo suficiente para citar varios pasajes. Mateo 4:21 dice: y pasando Jesús de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Aquí vemos a Jacobo. Bien, el mismo día que el Señor llamó a Pedro, el mismo día que llamó a Andrés, el mismo día que llamó a Juan, ese día llamó a Jacobo. Vamos a darnos cuenta que siempre se le menciona primero que Juan. Por eso se cree que Jacobo era el primogénito de Zebedeo, es decir, el hijo mayor de la casa. Si miramos en las Escrituras, en otros pasajes, el texto paralelo, Marcos 1:19, vamos a deducir otra cosa. Al parecer, la familia de Jacobo era muy bien acomodada, pues se describe que Zebedeo era casi que el empresario principal de esta sociedad de pescadores. Se nos dice que contaba con jornaleros, por eso es que Jacobo y Juan estaban remendando. Apenas Cristo los llama, dice allá en Marcos, que dejaron todo y dejaron a Zebedeo, su padre, junto con los jornaleros. ¿Quiénes eran los jornaleros? Los jornaleros en los términos de hoy serían los empleados. Es decir, este hombre, Zebedeo, sería de un estatus económico tan bueno que podía generar empleo en la zona de Betsaida. Betsaida, la misma ciudad de donde era Pedro. Bueno, entonces ya tenemos este detalle, hermanos y amigos.
Jacobo es el primogénito de una familia, hijo de un empresario de la pesca. Él mismo era trabajador pescador. Bueno, bien, vamos a Marcos 3:17. Se nos dice que cuando Cristo llamó desde el monte a los 12 apóstoles por el nombre, llamó a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. A propósito, miren que a Juan se le conoce así, Juan, hermano de Jacobo. Y les puso tanto a Jacobo como a Juan por sobrenombre Boanerges, que es hijos del trueno. Cuando Cristo nombró a los apóstoles, así como había apodado a Simón Pedro, a Jacobo lo apellidó Boanerge. Boanerge significa hijo del trueno. Esa palabra es una palabra aramea que significa una persona atronadora, explosiva. Así que podemos imaginarnos que el Señor utilizaría ese apodo, así como utilizaba el apodo Pedro, a veces adrede en el contexto, como mirábamos en las enseñanzas. También utilizaría el apodo Boanerge al momento de reprender a los hijos de Zebedeo. Entonces vamos a darnos cuenta con esta sola palabrita que no se trataba de personas débiles de carácter, sino que realmente eran explosivos, intolerantes, coléricos. En fin, como ya estudiamos con Juan, a Juan lo colocamos antes que Jacobo porque vemos que Juan es uno de los pilares más importantes, como Pablo dijo en Gálatas, como también ya lo vimos. Pero en las listas casi siempre aparece de primero Jacobo, después de Pedro. Así que algunos opinan, y el servidor está de acuerdo con eso, que Jacobo sería el segundo más importante del grupo de los 12 apóstoles. Bien, vamos a Hechos 1:13. Dice: cuando entraron, subieron al aposento alto los 12, donde estaban alojados, y aquí los menciona, Pedro y Jacobo de segundo. Y sigue la lista de los apóstoles. Vemos a Jacobo que se menciona como parte del grupo de los 120 que aguardaban la venida del Espíritu Santo. Jacobo estaría presente en la elección del apóstol Matías, el que reemplazó a Judas Iscariote. Jacobo estuvo allí orando unánimes, tanto con los 12 como con los hijos de José y María, y la misma María, y los demás miembros de la iglesia naciente de Jerusalén. Ahí estaba Jacobo, de segundo de Pedro. Bien. Ahora, vamos a estudiar un poquito más el carácter de este varón, con un texto que ya mirábamos con el apóstol Juan. Lucas 9:54. Seguimos notando ese carácter boanerge, y aquí lo vamos a ver escuetamente. Lucas 9:54. Leámoslo desde el 53. Dice: los samaritanos no recibieron a Jesús porque su aspecto era de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, lo nombran primero nuevamente, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Ellos no estaban jugando, ellos estaban hablando muy seriamente. Es un celo tan fuerte el que sienten a favor de su rey, de su maestro, que cuando los samaritanos se negaron a dar paso al Señor en su camino a Jerusalén, Jacobo es el que toma la iniciativa y dice: Señor,
Destruyamos a estos impíos. ¿Cómo se atreven a negarle el paso al rey de camino a la ciudad que le pertenece a Jerusalén? Aquí vemos por qué se le dice Boanerges, hijo del trueno. Ahora imaginémonos este carácter, ese temperamento cuando predicaba. Cuando lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles predicando, que por cierto solamente es una vez, y la única vez que aparece, vamos a mirar más adelante, provoca la ira de los líderes y desean y efectivamente lo asesinan. El estilo de enseñanza de Jacobo sería tan apasionado que por eso es que despertó el odio de los líderes de Jerusalén, empezando con el mismo rey Herodes Agripa I. Herodes Agripa I, vamos a mirar ahorita más adelante, este hombre odia la manera como Jacobo predica y siente casi que una alegría diabólica al ver cómo muere Jacobo. Pero des en cuenta, el celo de Jacobo hace que él se enoje contra los enemigos de Cristo, contra los enemigos del Evangelio. Este celo que él tiene, muy parecido al de Juan y quizás seguramente más fuerte que el del mismo Juan, se convertía en una intolerancia, hermanos. Los intolerantes, es decir, aquellos que tienen un celo excesivo, aquellos que tienen un supuesto celo, pero que no tiene el amor bíblico, ese tipo de intolerancia necesita ser refrenada, fuerte, así como Cristo hace aquí. Sigamos leyendo. Entonces, volviéndose Cristo, los reprendió. Ustedes no saben de qué espíritu son. Los regaña Cristo, porque si este varón tiene ese celo fuerte, empedernido, pues Cristo es más fuerte y Cristo es más duro que las rocas, que el diamante, como dice el texto de Ezequiel. El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Así Cristo les habla a ellos. Cristo les está diciendo, no les compete a ustedes condenar a las almas. Vamos a seguir de largo. No les compete a ustedes desear la destrucción de las almas. Si en el Antiguo Testamento Elías deseó la destrucción y se llevó a cabo con fuego del cielo, eso fue un tiempo en el cual la gracia de Dios no había sido revelada en Cristo Jesús de manera tan evidente como ya lo estaban viendo ellos. Llegó el tiempo en que las almas iban a ser salvadas antes de ser destruidas. Además, tanto Juan como Jacobo están citando palabras bíblicas. No es un celo antibíblico o extrabíblicos en el sentido de que sea caprichoso. Jacobo está citando 2 de Reyes 1, del 9 al 12. En ese versículo dice la palabra que Elías hizo descender, o pues clamó a Dios para que cayera fuego de los cielos contra los soldados del rey Ocosías, hijo de Acab, que por cierto reinaba en Samaria. Entonces él está recordando que así como Ocosías se oponía, se burlaba y buscaba la destrucción de Elías, así también esos samaritanos estaban oponiéndose a Dios. Por lo tanto, merecían el mismo castigo que los samaritanos de antes. Dense cuenta este celo que tienen. Pero sucede algo. Cristo les está diciendo, he venido a salvar. ¿Qué está diciendo Cristo con esto? ¿Se acuerdan de Hechos 1:1? Dice, y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo les está advirtiendo, prometiendo, señalando que esos samaritanos que ahí se estaban oponiendo
iban a ser salvados con el Evangelio. Que irónicamente, la Jerusalén a la cual se dirigían, esa Jerusalén que a donde iban lo iban a recibir con palmos, con canciones de hosana, pero que luego lo iban a crucificar. No sería así Samaria, porque Samaria sí se iba a convertir. Cristo no iba a destruir a los samaritanos. Cristo iba a salvar a los samaritanos. También démonos cuenta que Jacobo y Juan, especialmente Jacobo, quien es el tema principal de esta tarde, es tan sumiso a Cristo y lo honra de tal forma que él es como si dijera: Señor, tú no tienes que desear que descienda fuego del cielo, déjamelo a mí, deja que yo sea capacitado con ese poder divino y lo haremos por ti. Démonos cuenta de esos detalles. Bueno, lo que no sabía el apóstol Jacobo era que el Señor iba a salvar a estos samaritanos. Así lo dice Hechos 8, del 15 al 17. Hechos 8, 15 al 17 nos dice que el Evangelio llegó a Samaria a través de la predicación del diácono Felipe y a través de la enseñanza de los apóstoles Pedro y Juan. Podemos imaginarnos, hermanos y amigos, la conversión de estos samaritanos que un día se opusieron y la sorpresa, la alegría del mismo Jacobo que un día deseó que se quemaran. Qué interesante. Bueno, este entonces es el primer punto. Vamos al segundo punto. El segundo punto, el apóstol Jacobo. Santiago el Mayor, el apóstol Jacobo. Bueno, la actitud de Jacobo y Juan, cuando en este pasaje le dicen a Cristo: Señor, déjanos a nosotros, los destruiremos. A mí me hicieron recordar al espíritu inquisitivo de los sobrinos del rey David. ¿Se acuerdan? Joab y Abisai, los hijos de Sarbia, que eran dos hermanitos que siempre eran súper duros, súper vengativos, súper celosos, al punto de que David tenía que refrenarlos constantemente, decirles: no, ¿qué tengo con ustedes, hijos de Sarbia? Jacobo y Juan se parecían mucho a Joab y Abisai. ¿Quiénes eran Joab y Abisai? El general y uno de los principales guerreros del ejército de David. Esto nos está preparando camino para entender una petición que vamos a ver más adelante que hace Jacobo y Juan. Joab y Abisai siempre importunaban a David con su sed de venganza, con su carácter impulsivo. Aquí vemos a Cristo frenando a sus propios Joab y Abisai. Vayamos a Mateo 27, 56. Mateo 27, 56. Con este versículo quiero mostrarles lo siguiente, algo bastante interesante. Dice la palabra del Señor: unas mujeres iban a ungir el cuerpo de Cristo cuando estaba ya en la tumba. Entre esas mujeres estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, que es la misma Virgen María. Y aquí dice la madre de los hijos de Zebedeo. La mamá de Jacobo fue una mujer muy importante en el ministerio de Cristo. En Marcos 16:1, anote la cita, es el paralelo a este verso. Nos deja ver que esa mujer se llamaba Salomé. Esta Salomé es la mamá de Jacobo y de Juan, ¿sí? Ahora otro detalle. Juan 19:25. Juan 19:25 nos muestra algo, una probabilidad. Y es lo siguiente: es muy probable que esta Salomé haya sido hermana de María. Por lo tanto, Jacobo y Juan serían familiares de sangre de Cristo.
Ay, hermanos, vamos entendiendo un poquito más ahorita a lo que voy. Más y más detalles. Repasemos. ¿Quién era Jacobo? El primogénito de Zebedeo. Zebedeo, un hombre rico. María Salomé sería hermana de María, por lo tanto entonces Jacobo es familiar de Cristo. Si Jacobo es familiar de Cristo, entonces Jacobo también hace parte de la línea real de David. Jacobo también tiene la línea real, hace parte de la dinastía del rey. Bueno, además, algunos eruditos afirman, y es algo lógico, algo que tiene mucho sentido, es que dada esta posición socioeconómica que tenía la familia de Zebedeo, seguramente Salomé era una de las proveedoras económicas del ministerio de Jesús. ¿Ustedes se acuerdan en Lucas que se mencionan a varias mujeres? Aunque quizás Salomé no sea mencionada allí, es seguro que ella haya sido una de ellas. Y precisamente por eso es que Mateo 20:20, vayamos para allá, Mateo 20:20, precisamente por eso es que ella se acerca de esta manera. Se le acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Salomé se acerca a Jesús con Jacobo y Juan cuando Cristo va de camino a Jerusalén, adorándolo y pidiéndole algo. Verso 21, Mateo 20:21. Jesús le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: di que se sienten estos dos hijos míos, uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Ay, qué mamá, hermanos, deseando lo mejor para sus hijos. Esta mamá siente que sus hijos varones tienen el derecho de solicitar al Señor que sus hijos ocupen los lugares más sublimes en el reino de Cristo. Ellos se imaginaban un reino mesiánico terrenal en Jerusalén. Entonces, ¿se acuerdan que han habido muchos conflictos en los apóstoles? Nosotros estamos estudiando el Evangelio de Marcos y a propósito en Marcos 9 se nos dice que hubo contiendas entre ellos para ver quién era el mejor, quién era el mayor, quién era el superior. Ay, hermanos, pues podemos ver que uno de los iniciadores de esas contiendas sería Jacobo, porque Jacobo sentía que él tenía el derecho de sangre, de economía, de influencia, de carácter. ¿Ven? Ahora, anote la cita paralela. Marcos 10, 35 al 41. De todas formas, permítanme continúo con la cita de Mateo 20. Dice: Jesús le respondió tanto a la mamá como a sus hijos: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el vaso que yo he de beber? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Qué le dijeron? Podemos. No dicen más sino podemos, hermanos. Podemos. Bastante, no solamente atrevido, sino también valiente. Versículo 23, Jesús les dijo: a la verdad ustedes van a beber mi vaso, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el que se sienten a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y cuando los 10 apóstoles oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos. ¿Se dan cuenta? Provocando la contienda siempre. ¿Quién era el mayor? No, nosotros. Tenemos la línea real, somos proveedores, tenemos carácter. Jacobo es el primogénito de una familia muy bien acomodada. Bueno, en fin. Jesús llamándolo les dijo: saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, pero entre ustedes no será así,
sino que el que quiera entre ustedes hacerse grande será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Bien, esto ya lo vimos en Marcos 9. Cristo tuvo que volverles a decir lo mismo, hermanos y amigos. Por esto, por esa actitud, ese deseo y esa aspiración de arrogancia, de orgullo, de pretenciosidad que vivía en el corazón, empezando desde Jacobo. Entonces, como nos damos cuenta, Jacobo no solo se creía con el derecho de una posición alta, él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario con tal de conseguirla. ¿Tengo que beber el vaso de Cristo? Bueno. ¿Tengo que ser bautizado con el bautismo de Cristo? Bueno. Ay, hermanos, ellos no sabían lo que significaba eso, pero estaban dispuestos lo que fuera que sea. Impresionante. Muchas veces estamos dispuestos a hacer cosas grandes por nuestros propios hijos, hacer peticiones grandes y gloriosas por nuestros favoritos, tener aspiraciones en este mundo, en esta tierra, ¿cierto? Pero para Cristo, para humillarnos, para servirnos, para tolerarnos, para amarnos, ahí sí no estamos dispuestos a tomar la copa o a bautizarnos con el bautismo de Cristo, ¿no es cierto? Qué triste, hermanos, que nuestro corazón es así, tan vano, vanaglorioso y arrogante por naturaleza. ¿Saben qué significa esa copa y ese bautismo que Cristo decía? El sufrimiento, el sufrimiento, el sufrimiento. Ninguno de ellos, ninguno de los 12, mucho menos Jacobo y Juan, habían entendido que el sufrimiento precede a la gloria. Mucho menos habían comprendido el tipo de reino que Jesús traía consigo. El tipo de reino que Jesús traía consigo. Bueno, anote esta cita bíblica, Lucas 22-24. En ese texto se nos dice que hubo una contienda entre los 12 para saber quién de ellos era el mejor, quién de ellos era el mayor. Bueno, pues hermanos y amigos, a pesar de esto que hemos visto, de este Boanerge que se convirtió en apóstol, en este varón con un celo intolerante, pero que el Señor tuvo que refrenar, tuvo que moldear para hacerlo más parecido a Él, para convertirlo en un servidor que aspira a servir y ser el último, en vez de ser el de mano derecha que ocupa los lugares de gobierno. A pesar de todo esto que hemos visto, el Señor escogió a Jacobo, y Jacobo, como les he insistido, es el segundo apóstol más importante de los 12. Jacobo hizo parte del círculo íntimo de Jesús. Jacobo fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo, por ejemplo. Lucas 8:51 nos dice lo siguiente. Entrando en la casa de Jairo, Jesús no dejó entrar a nadie consigo. ¿Se acuerdan que estaban los endechadores y los músicos afuera y que se burlaban? Cristo sacó a todos y entró al cuarto solamente con estos. Pedro, Jacobo y Juan, al padre y a la madre de la muchacha. Jacobo fue testigo de la resurrección de la hijita de Jairo. Jacobo era, por así decir, uno de los favoritos de Cristo. Lo volvemos a ver. Marcos 9:2. Vayamos para allá. Marcos 9:2. Un día Cristo prometió que algunos de los que estaban ahí no morirían hasta ver el reino de Dios venir en gloria, con sus propios ojos. Pues esta palabra se cumple en Jacobo también. Marcos 9:2. Dice: 6 días después de haber dicho Jesús esas palabras, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Cristo mostró su deidad, su realeza, su majestad.
Cristo mostró cómo cambiaban sus vestiduras, su rostro. La gloria de Dios en Cristo la vieron ellos tres solos. Y ahí estaba Jacobo. A pesar de ser un Boanerge, se convirtió en uno amado por Cristo. Cristo va a refinar, a moldear, a, hermanos, formar el carácter para hacernos conforme a su parecer. Volvemos a ver este favoritismo, en el buen sentido, por favor, de la palabra, en Marcos 14:33. Marcos 14:33, allá más adelantico, volvemos a ver otro detalle que resalta esto que les digo. Dice, Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Se acuerdan cuando Cristo decía al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa? Y empezaba a sudar gotas de sangre, a tener angustia por lo que iba a suceder. Cristo oró con los 12, pero a 3 de ellos los llevó consigo más adelante. Cristo les dejó ver la parte sensible de su humanidad a Jacobo. Jacobo vio con sus ojos a un gran profeta que no iba a destruir almas como sí lo hizo Elías, al Hijo de Dios que resucita a niñas que mueren a causa de su gloria, desde el pecado, para mostrar su gloria, pues. Jacobo vio al Hijo de Dios, a la realeza, a Cristo como Rey, brillando en majestad. Jacobo vio la angustia de Cristo como sumo sacerdote en el Getsemaní. Jacobo es uno de los apóstoles con más testimonio que dar, hermanos y amigos. A propósito, Jacobo también estaba cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro. En Marcos 1:29 dice que para ese tiempo habían pocos apóstoles todavía, aunque todavía no habían sido nombrados apóstoles como tal. Desde el comienzo del ministerio de Cristo, Jacobo estuvo entre los primeros discípulos. Así que Jacobo estaba presente cuando él sanó a la suegra de Pedro. Marcos 1:29. Luego más adelante, cuando ya era apóstol, en Marcos 13:3, ¿se acuerdan una vez que iban en Jerusalén, cuando ya habían llegado a Jerusalén? Cristo señala a los apóstoles los pilares, las columnas del templo, y Cristo dice, no quedará piedra sobre piedra hasta que todo esto sea destruido. Y Jacobo fue uno de los que le preguntaron a Cristo, Señor, ¿cuándo va a ser eso? Fue uno de los que formuló las inquietudes escatológicas en el Monte de los Olivos, es decir, preguntas relacionadas al fin de los tiempos. Ahí estaba Jacobo. Vemos a un Jacobo preparándose en escatología bíblica. Vemos a un Jacobo preparándose para ser un maestro de la palabra. Luego volvemos a ver a Jacobo en Juan 21:2. Vayamos para allá. Juan 21:2. ¿Se acuerdan esta ocasión cuando Cristo, cuando ya resucitó entre los muertos y se apareció varias veces a los apóstoles? Esta ocasión no estaban todos los apóstoles reunidos, habían algunos. Leamos Juan 21:2. En ese momento estaban juntos Simón Pedro, Tomás Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Así que Jacobo estaba presente en la aparición de Cristo resucitado el día en que Cristo restauró a Pedro. ¿Se acuerda cuando Cristo llamó a Pedro aparte y le dice, apacienta a mis corderos? ¿Se acuerdan que Juan iba detrás de ellos? Y que Pedro dice, Señor, ¿y qué de este? Pues más atrás de Juan estaba Jacobo allá. Podemos imaginárnoslo, sentado con los otros apóstoles que estaban ahí, comiendo el pez asado que Cristo mismo les había preparado en Juan 21. Qué hermoso. Esto es, hermanos y amigos, la vida
de Jacobo, uno de los apóstoles más importantes. Vayamos a Mateo 19, 28. Mateo 19, 28 dice: Jesús les dijo a los apóstoles: de cierto les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando se siente el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, ustedes también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Los apóstoles serán los principales jueces cuando se efectúe la resurrección universal, la resurrección general. Y entre esos tronos está Jacobo. ¿Qué había pedido Jacobo ahorita? Estar a la derecha del trono de Cristo. Pues Cristo le está diciendo: no es mío darlo, pero algo sí les voy a decir de una vez. Todos, por igual, serán reyes, sacerdotes y jueces en la resurrección. Bueno, ahora vayamos, para terminar, a Hechos 12:2. Hechos 12:2. Vamos a leerlo desde el 1. Hechos 12, del 1 al 2. Dice: en aquel mismo tiempo, está hablando en cuanto a cuando se envió a Saulo y a Bernabé. Bueno, en ese tiempo, el rey Herodes, mientras tanto en Jerusalén, echó mano, diríamos hoy, arrestó a algunos de la iglesia para maltratarlos. Debido a su fe, los iban a maltratar. Versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esto ocurrió en el año 44 después de Cristo. Herodes ordenó el asesinato de Jacobo. Jacobo se convirtió en el primero de los apóstoles en morir. Jacobo es el único apóstol cuya muerte se menciona en la Biblia. Resulta que Herodes quería congraciarse con los judíos. Quería tener el favor de los líderes, de esos mismos que habían solicitado la muerte de Jesús varios años atrás, unos 14 años atrás. Herodes quería congraciarse con ellos acribillando a los cristianos, maltratando a los líderes de la iglesia, y desató una persecución encarnizada contra ellos. Pues hermanos y amigos, recordemos algo. Jacobo, ¿qué fue lo que dijo a Cristo? Cuando Cristo preguntó: ¿ustedes están dispuestos a beber de la copa que yo voy a tomar? ¿A bautizarse con el bautizo con el que yo voy a ser bautizado? ¿Qué fue lo que dijo Jacobo? Puedo, yo puedo. Pues aquí lo estamos viendo que sí pudo. Jacobo quería ocupar la mano derecha de Cristo, quería ocupar un lugar al lado del Rey de Reyes. Pues hermanos y amigos, Cristo lo refrenó en sus ambiciones personales, Cristo lo refrenó en su celo desbordado, Cristo le enseñó su palabra, Cristo le enseñó su gloria, su misericordia, su bondad, pero Cristo en última sí le otorgó lo que pidió. Porque Jacobo fue el primero de los apóstoles en ocupar el trono que a los 12 se les había prometido. ¡Qué hermoso! Jacobo, el mayor. Sí que es Jacobo el mayor. Su deseo de ocupar los primeros asientos junto al rey se hizo realidad. No de la manera que esperaba,
pero Él lo hizo con todo el amor y el honor, porque lo hizo sirviendo a su rey, lo hizo proclamando al Mesías príncipe que reina no de la manera como él pensaba, en un reino literal sobre Jerusalén. Él recibió lo que pidió al Señor de la manera que el Señor quiso. A propósito, en el verso 20 y 23, el Señor castigó a Herodes, envió a un ángel y mató a Herodes. Hermanos y amigos, Dios es vengador de sus hijos, de su iglesia, de su pueblo. Voy a compartirles un testimonio proveniente de la tradición patrística, es decir, de los padres de la iglesia. Así se denomina a los pastores de los siglos del 2 al 4. Pues resulta que se cuenta en la tradición que ese día en Hechos 12, el apóstol Jacobo se habría visto envuelto en un tumulto promovido por un sumo sacerdote. El sumo sacerdote estaba harto de la prédica de Jacobo. Podemos imaginarnos a ese Jacobo apasionado hablando como ese Boanerges, como ese apóstol de misericordia, que se convirtió en misericordia, pero que el Señor luego usaría su carácter para bien. Pues resulta, hermanos y amigos, que el sumo sacerdote envía a arrestar a Jacobo. Cuenta la tradición que uno de los acusadores era un escriba llamado Josías. Ese escriba Josías condujo a rastras al apóstol Jacobo a juicio ante el pretorio. Lo ató con una soga al cuello y lo llevó a rastras hacia el pretorio, al lugar donde juzgaban los romanos. En el camino, el apóstol sanó a un paralítico y seguía confesando a Jesús como Cristo. Este escriba que llevaba atado a Jacobo, cuando ve ese milagro, cuando ve su predicación, cuando ve que está dispuesto a morir por ese Mesías que él predica, cuenta la historia que este escriba se conmovió tanto que se convirtió ahí mismo al cristianismo. Incluso le pidió al mismo apóstol Jacobo que lo bautizara. Y cuando llegaron al pretorio, consintió en ser decapitado junto con Jacobo el mismo día de su martirio. Gloria al Señor. El testimonio de Jacobo, la predicación de Jacobo, era una chispa que despertaba el odio de los réprobos. Despierta una chispa de odio contra los que odian la verdad, pero también despierta una chispa de avivamiento, de regeneración, de nuevo nacimiento en aquellos que han sido escogidos y que escucharán y verán el testimonio de los que son como Jacobo. El Señor forme, levante, prepare, capacite a los Jacobos de esta generación, hermanos y amigos, que están dispuestos a ir a rastras anunciando el mensaje de Cristo con un celo verdadero, amoroso y también certero. Eso es lo que la iglesia necesita. La iglesia necesita hombres como Jacobo. ¿Es usted uno de ellos? Y si usted no conoce a Cristo Jesús y ese testimonio que vimos, la obra del Rey en la vida de Jacobo, le llama la atención, dése cuenta que Cristo puede formar de su vida a alguien útil para Él. ¿Quiere usted ocupar lugares excelsos en esta vida? ¿No se da cuenta que los lugares en esta vida pasan? ¿Dónde está Herodes? ¿Dónde están los puestos que ellos pretendieron alguna vez? Ya no están. En cambio, los tronos que están en los cielos, los lugares que Cristo nos preparó a su iglesia en los cielos, esos sí están allá y permanecerán para siempre. ¿Hay un lugar preparado para usted? Crea en el Señor Jesucristo y será usted parte de esos lugares celestiales que están siendo preparados para el pueblo de Dios solamente. Oremos.